Hola, buenos días, tardes o noches. Esta es la primera vez que hablo con ustedes, solo quería avisarles que tal vez se tarden un poco más de lo usual los vídeos, pero no se preocupen, solo serán por unas semanas. Bueno, ya sin más interrupciones los dejo con el capítulo. Capítulo 29. Determinación y desesperación. La mayoría se habría sentido horrorizada, o al menos asombrada. Archer empezó a pensar. El poder de esta criatura desafía el de los Servants, y no importa a qué enemigo se enfrente, su sala del tesoro tendrá un arma que puede matarlos. Puede derrotar a cualquier enemigo simplemente arrojando sus tesoros por miles, dejando que el peso de los muchos misterios los aplaste. Sin embargo, sigue siendo un sirviente de la clase Archer. Sus flechas son las más fuertes, pero a distancia cuerpo a cuerpo caería ante cualquier espadachín, lancero o guerrero montado. Por eso, mi primera prioridad es acortar la distancia entre nosotros. Hay 200 metros que recorrer y 100 espadas preparadas para disparar. La muerte de Shiro Uemilla es una pérdida aceptable. La muerte de Sabre es una pérdida aceptable. Mi propia muerte es una pérdida aceptable. Esta criatura perseguirá a Rin e Ilia, los torturará y degradará, hará lo que le plazca para asegurar su enfermiza diversión. Así que cualquier pérdida es aceptable siempre y cuando esta batalla termine con una espada en su corazón. Era un poco repugnante pensar de esa manera. Plantear la batalla en términos de protección, en lugar de pura eliminación pragmática del enemigo. Pero... bueno, supongo que me estoy volviendo un poco blando al estar cerca de ese idiota. Archer se movió y, para su intenso disgusto y, al mismo tiempo, leve respeto, Shiro Uemilla imitó su carga. Las proyecciones del chico todavía eran defectuosas y su mana era demasiado bajo para igualar la situación, pero aún así cargó, espadas en mano. Suave en verdad, pensó Archer mientras sus propias proyecciones tomaban forma. 2 espadas en sus manos, sí, pero necesitaría más que eso. Su mirada recorrió cada hoja dorada preparada para disparar. Tomó nota de aquellos que fallarían, aquellos que podrían ser esquivados sin frenar su ataque, aunque solo fuera por escasos milímetros, y una contraflecha fue enviada para interceptar a los que quedaban, incluso antes de que se lanzaran. Conoce tu lugar, Faker. El artículo genuino siempre será incomparablemente superior a cualquier copia que puedas falsificar. Verdadero Roaias. La declaración recorrió a Fuyuki, y Archer se dio cuenta, un momento demasiado tarde, de que realmente había entendido mal la profundidad de su problema. La puerta de Babilonia es una bóveda de tesoros, no solo un almacén de armas. Hechizos y amuletos. Pociones y toxinas. Escudos y armaduras. Si realmente está lo suficientemente enojado como para usar todo lo que tiene en su arsenal. Una flor dorada de 10 pétalos se desplegó en los cielos y las flechas plateadas ascendentes se estrellaron inofensivamente contra ella. Y entonces, tan rápido como había aparecido, el escudo desapareció, y las hojas brillantes comenzaron a llover. Sakura miró a su hermana, sintiéndose enferma no solo por su dolor genuino, sino también por el conocimiento de cuán firmemente la había traicionado. Ella no está herida, Rider. Como si eso lo hiciera mejor. Su recientemente recuperada servant dio un paso adelante, levantando a Rin mientras lo hacía. Tuve cuidado. Tendrá un dolor de cabeza terrible, pero su cresta evitará cualquier daño grave ahora que ha restaurado su maná. Sakura hizo una mueca de todos modos. Aún desearía que no hubieras hecho eso. Ella no me habría atacado. Lo sé. Pero esto hará que sea más fácil sacarla de aquí, ¿qué es lo que querrás que haga?, dijo Rider. ¿O me equivoco? Sakura realmente sonrió ante eso, aunque solo fuera una pequeña sonrisa. Sí. De hecho, levantó la mano. Te lo ordeno por el sello de comando. Lleva a mi hermana a un lugar seguro y protégela durante la guerra. No debería ser mucho más ahora, pero por el tiempo que puedas. Su sello final se disolvió y Rider brilló brevemente con una luz carmesí mientras la compulsión mágica la invadía. La sirvienta permaneció con el rostro pétreo como siempre, pasando junto a su maestro. Ella hizo una pausa solo para preguntar. ¿Y tú? No creo que nos volvamos a ver, Rider, dijo Sakura suavemente. Ella no lloró, pero estuvo cerca. La guerra debería terminar pronto, cuando yo disperse el Grial negro. Así que me temo que ambos nos iremos pronto. Temía que tu respuesta fuera esa. Lo siento, Sakura. La chica negó con la cabeza. No, no es tu culpa. Disfruté nuestro tiempo juntos, y griega. Dile a Neesan que también disfruté mi tiempo con ella. Que por más que lamento que ella se haya visto atrapada en todo esto, todavía estoy muy feliz de querer protegerme, ¿sabes?
Eso, tener gente como ustedes dos cuidándome hizo que las cosas parecieran bien, cerca del final. Ryder no respondió, al menos no verbalmente. Con un movimiento borroso y sombrío, ella desapareció, con Rin a cuestas. Sin embargo, el último asentimiento que dio fue bastante sincero sobre sus sentimientos. Despedida. Ojalá pudiera haber hecho más por ti, sin importar lo que digas. Sakura suspiró y entró por la puerta del sótano. Los sótanos eran un osario, lleno de restos sacrificados de cientos de gusanos y un charco de sangre negra de 2 centímetros de profundidad que empapaba el suelo. Cerró los ojos y habló al vacío. Sé que estás aquí. Te estás escondiendo, pero sé lo grande que es el enjambre. Ryder no tocó los depósitos subterráneos, ¿verdad, Zouken? Desde debajo de la tierra, desde un centenar de grietas y hendiduras, surgió el enjambre. 1000 bestias hambrientas, chirriantes, desgarradoras, que desgarraban ciega y ansiosamente la carne de sus compañeros cuando emergían, devorando ansiosamente los cadáveres que cubrían la habitación. Y de ellos, Zouken dio un paso adelante, no más preocupado por la escena que un hombre observando a los comensales en un café. Esto era normal para él, normal para ella también. Llamar a esto una casa de monstruos no estaba mal. Cualquiera que haya crecido aquí no podría ser humano, en realidad no. El viejo mago arqueó una ceja. No me llamaste abuelo. Tú no eres mi abuelo, así que me pareció inapropiado. Y sin embargo, has regresado aquí. A tu amoroso hogar de la infancia, dijo Zouken con una sonrisa, y algo se retorció bajo la piel de su rostro. Te he criado, niña, y te he dado un propósito. ¿No soy, entonces, una verdadera familia para ti? Más que el Tosaka que te vendió, ciertamente. Lo eres, en cierto modo. Eres una cosa triste y rota. Y tú hiciste lo mismo conmigo, dijo Sakura. Pero estoy cansado de ser una cosa. Ya no soy tu contenedor. He tomado mi decisión, y aunque sea la única elección que haré, fue la mía. Los materiales que se construyen mediante métodos inusuales pueden resultar realmente sorprendentes, murmuró Zouken. El defecto de darle forma y mente humanas es que empieza a creer que es humano. Los Einzbern probablemente se estén riendo de mí. Sakura consideró esto. En realidad, ella no parecía muy feliz en absoluto. Pero claro, ella no era realmente una Einzbern más de lo que yo soy realmente un Makiri. Bueno, entonces. Parece que tenemos una diferencia de opinión sobre este tema. Verás, solo porque un contenedor ya no desea ser un contenedor, ¿significa esto que su deseo será concedido? Preguntó Zouken. Por supuesto que no. El concepto en sí es ridículo. Una tontería infantil. Eres lo que eres y no puedes ser otra cosa. Tu cuerpo y tu alma son por igual un recipiente en el que se derramará el grial, y las almas que se retuercen dentro de ti ya se preparan. Ellos mismos. ¿O no puedes oírlos gritar? Sakura sonrió y finalmente, por primera vez, derramó una lágrima. Lo hago. Escucho todo. Intentaste deformarme y Medea intentó engañarme. Pero al final, sé exactamente lo que soy, y no es tu herramienta. Es el fin de tu existencia. Prepárate para morir, abuelo. Juntos, pongamos fin a la larga y triste historia de los Matou. ¿Por qué sigo vivo? Era un pensamiento válido para Shirou. El Servant al que se enfrentaron no era un guerrero, era una encarnación de la guerra. No luchó contra ellos, hizo llover muerte desde los cielos sin cuidado ni preocupación, juzgando todas las cosas indignas de existir antes que él. Shirou Emiya estaba frente a él como un insecto, incapaz de contraatacar y capaz de ser destruido de un solo golpe. Y, sin embargo, Shirou vivía y tenía que asumir que de alguna manera era culpa de Archer. Era más lento que Lancer. Menos elegante que Sabre. Carecía de la durabilidad de Berserker y de la agilidad de Assassin. Y, sin embargo, caminó a través de la lluvia de oro y acero sin ningún daño más allá de los jirones de su abrigo que arrastraba detrás de él. Parecía imposible y, sin embargo, Shirou lo entendió instintivamente. Sabe dónde aterrizarán las espadas. Por la forma en que aparecen en los portales, por el tamaño y la forma, por el ángulo en el que apuntan. Él sabe dónde aterrizarán antes de disparar, y luego simplemente no está allí. Y sé que esto es cierto, porque de alguna manera yo también lo estoy haciendo y no tiene sentido. Él no lo entendió. Analizar las espadas mismas, determinar la estructura y composición, eso fue simple. Automático. Pero determinar hacia dónde apuntaban, qué ángulo y velocidad volarían cuando se lanzaran, todo de un solo vistazo, fue imposible.
O debería haberlo sido, sin experiencia luchando contra este mismo oponente y estas mismas armas. No, incluso entonces, un análisis tan rápido no debería haberse podido realizar sin los reflejos y tiempos de reacción de un Servant, que Shirou no tenía. Pero vio las espadas y el análisis fue instantáneo. Los veía desde dos ángulos a la vez, calculaba con dos mentes y se movía con una velocidad y precisión que no debería haber tenido, como si su mente y su cuerpo se hubieran acelerado de forma antinatural. Sintió que sus músculos se desgarraban por el esfuerzo mientras se movía demasiado rápido para que pudieran manejarlo, pero luego sintió algo más, una presencia sin nombre que reparaba su cuerpo tan rápido como lo dañaba. Y de alguna manera, como un recuerdo lejano, como el recuerdo de Archer, comenzó a reconocer lo que era. Deja que Archer se concentre en derrotar al Servant dorado. Shirou absolutamente tenía que, evitar que pusiera un dedo más sobre saber. No importa el costo. Cuchillas llovieron a su alrededor. Un martillo de guerra le rozó el pelo. Una lanza le abrió la camisa. Una espada saltó de su muslo y giró con el impacto, usándolo como impulso para acercarse una pulgada más a saber. Si hubiera mirado la herida, habría visto metal debajo de su piel. Soy el hueso de mi espada. Escuchó las palabras en su mente y no estaba seguro de si fue él o Archer quien las pronunció, pero una espada apareció en sus manos. Lo giró a través de su cuerpo para desviar una hoz giratoria, y se hizo añicos con el impacto, pero el ataque fue detenido, y se acercó una pulgada más, llamando a Kanso y Bakuya a sus manos. No tenía el maná para hacer esto. No tenía la fuerza física ni la resistencia. Y, sin embargo, dio un paso más. Obligado a salir una pulgada más. Era como si cada vez que viera a Archer moverse, o sintiera que sus ojos analizaban un ataque, supiera que podía dar un paso más. No por admiración. No por respeto. Porque vio a Archer superándolo en todos los sentidos, vio al Servant luchando con una eficiencia brutal que nunca podría igualar. Archer estaba delante de él, mejor dicho, el poder y la habilidad del Servant eran la única razón por la que todavía estaba vivo en este huracán de oro y acero. ¿Crees que podrás seguirme el ritmo? Dijo, no con palabras sino con el choque de metal contra metal y el goteo de sangre sobre el pavimento. Solo podría haber una respuesta para eso. Shirou Emiya dio otro paso adelante, sus espadas se rompieron como vidrio contra una venerable lanza, y con ese paso dijo, no, sigue mi ritmo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Zouken consideró las palabras de Sakura por más tiempo del que había anticipado, guardándose silencio durante casi 5 minutos completos. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una risa seca y ronca. Yo, jaja. Lo confieso, esa no es la respuesta que preví. Sakura la débil, Sakura la niña golpeada, Sakura que yacía en la oscuridad noche tras noche sin voluntad propia ni corazón para resistir. Esa Sakura matará. ¿Yo ahora? Sakura que ni siquiera podía odiarme con su mente despierta, y tuvo que enterrar ese odio en el barro negro que llena su alma. ¿Que Sakura tomará la daga del asesino y espera ser vista como una amenaza? ¿Entiendes siquiera lo absurdo que suenas? Ella sonrió serenamente. Por supuesto. ¿Pero puedes descartarlo? Eso debería ser obvio. Sí, lo es, pero no por las razones que crees, dijo Sakura. Me hiciste un contenedor, pero lo que me llenaste fue poder. Mi cuerpo se está degradando rápidamente, pero mi mente está enfocada en esto. Puedo hacer que el Grial Oscuro conceda un deseo tan pequeño como tu muerte, incluso si solo son 3 sirvientes. Están dentro de mí. La expresión de Zouken era la más fría que jamás había visto. Detrás de sus ojos negros podía ver su mente corriendo, midiendo sus palabras, y no le gustaban las conclusiones a las que estaba llegando. Eso estaba bien, ella quería que él se enojara. Poder, sí, pero no tuyo para usarlo. Tú solo lo contienes. Apretó el puño y las sombras del húmedo sótano se agitaron. Sintió como si sus entrañas estuvieran sumergidas en ácido incluso por esa cantidad, pero obligó a su tranquila sonrisa a permanecer en su lugar. ¿Estás seguro? El gusano cresta te contendrá. ¿Todavía estás en los hilos, marioneta?, siseó, mientras la saliva salía de sus labios. Bien, su compostura estaba desapareciendo. Cerca de allí, ella se rió a carcajadas, sintiendo el gusano en su corazón retorcerse y romperse, e hizo todo lo posible para no toser sangre. Arruinaría el momento. Si eso fuera cierto, no habrías tenido que hacer nada de esto. Dio un paso adelante. Dile a tu gusano, que se lleve mi mente y mi cuerpo. Hazlo, abuelo. Y ahí estaba. Vio algo en Zouken romperse, porque él sabía que ella realmente lo había visto. El gusano no puede controlarla.
En su núcleo, su esencia central, ella es inexpugnable. La única opción es romperla desde dentro, destruir su voluntad por completo, una acción que solo podría realizar la propia Sakura. Por eso fue liberada, abandonada para vagar con magos y sirvientes. Porque la única opción era siempre construir en su esperanza y luego aplastarla, dejar que la desesperación la ahogara. Los pensamientos estaban escritos en su rostro, reproduciéndose en su mente como entradas en un libro de texto. El gusano cresta no era solo suyo, después de todo, ella podía sentirlo todo. Conocimiento, poder, todo eso estaba en ella tanto como la cosa viscosa que roía su corazón. Simplemente no había sabido cómo aprovecharlo, hasta que un mago de la era de los dioses le había dado algunas lecciones interesantes, no todas las cuales ella realmente había querido dar. Siempre te lo dije, Sakura, eres mucho más de lo que crees. Esto es bueno, esto es muy bueno, muéstrale lo que siempre supe, que él no es nada. Sakura cerró los ojos. Por si sirve de algo, Medea, nunca te odié, ni siquiera cuando lo merecías. Y realmente lo siento. Pero todo termina aquí y yo gané. ¿Qué eres? Zouken suspiró, un sonido sorprendentemente cansado considerando lo furioso que debía haber estado. Ya veo. Entonces solo hay una opción. Levantó la mano y el dolor agudo en su corazón se convirtió en una agonía ardiente y aullante, cada terminación nerviosa explotó mientras ella caía de rodillas involuntariamente. La sangre rodó por su pecho mientras su caja torácica se rompía hacia afuera, el gusano cresta se abrió paso a la fuerza fuera de su pecho, y se llevó la mayor parte de su corazón con él. Observó a la criatura deslizarse por el suelo, un rastro de sangre empapó la piedra detrás de ella mientras desaparecía entre el enjambre. Sakura sonrió, una niebla negra fluyendo en los bordes de su visión. Yo gano, susurró. ¡No! Caster gritó, arrastrándose desde dentro del charco de sombra que Sakura había arrojado, fusionándose ahora con su sangre. Su cuerpo estaba arruinado, mantenido unido solo por su magia, las espadas del rey habían hecho su trabajo. El centro de su cuerpo, y con él su columna y la mayoría de sus órganos debajo del corazón, habían sido casi aniquilados por la lanza que algún día adornaría la mano de Diarmuiduaduibne. Gaebuide no permitiría que ninguna herida sanara, y su prototipo de la bóveda de Gilgamesh era aún más tenaz. Caster estaba condenado, roto, poco más que carne ensangrentada del pecho para abajo. Todavía se impulsó hacia adelante con las puntas ensangrentadas de sus dedos, llorando sangre mientras acariciaba el rostro insensible de Sakura. No, otra vez no, silencio, desgraciado. Has perdido un maestro de unas pocas semanas. Yo he perdido el trabajo de años. La guerra del Grial ha sido un desperdicio, y el mayor producto de mi laboratorio no es más que alimento para los gusanos, y todo porque ella estaba tan enojado que me obligó a destruirla, espetó Zouken. Ten la gracia de morir con cierta dignidad, títere. Ella nunca quiso nada en absoluto, y nunca pareció importarle el dolor que sufría, incluso cuando compartíamos una mente y un alma, nunca la entendí ni por un segundo. Caster siseó, la tristeza y la rabia luchando por el control de su voz. Pero ella merecía ser más que esto, ella merecía encontrar algo de felicidad, incluso si yo no podía ver lo que era. Viejo vampiro retorcido, me arrastraré desde las profundidades del Tártaro por tu corazón negro. Vaya, qué imágenes tan audaces. Pero creo que no deberías hacer promesas como esa, Caster. Después de todo, sugeriría la posibilidad de que las cosas no hayan llegado realmente a su fin, dijo una voz profunda y divertida que resonó en el sótano. La posición de declarar completa la guerra del Grial recae en el supervisor. Y todavía tengo demasiadas cosas interesantes que observar en ella. Kirei Kotomine descendió las escaleras lentamente, con una tranquila sonrisa en su rostro. Había dos, pero Gilgamesh sintió que estaba luchando contra un solo enemigo gigante. El farsante de rojo se movía entre sus espadas como un espectro, devolviendo el fuego solo escasamente. En lugar de eso, analizó la situación, buscando patrones, observando el ángulo de cada ataque, estudiando cada tesoro. Incluso cuando Gilgamesh alternaba el patrón de ataque, abriendo y cerrando portales al azar, utilizando armas que tenían formas extrañas y volaban a velocidades inusuales o en diferentes ángulos, el de rojo siempre estaba de alguna manera un paso por delante, reaccionando antes de que se disparara el ataque. Incluso cuando la carretera y el suelo quedaron reducidos a escombros irregulares y cristales sucios, nunca perdió el equilibrio. El farsante vestido de pobre azul y blanco era menos brillante. Falló pasos, no vio todo, no reaccionó adecuadamente a todo lo que entendía debido a su debilidad física.
Pero en cierto modo, era mucho más inquietante, porque siguió luchando, ignorando las heridas, dando un paso adelante una y otra vez. El rojo solo quería destruir al enemigo que tenía delante. Pero este niño tenía sus ojos fijos en saber, sin desviarse nunca, atravesando una tormenta de guerra para alcanzarla. Era extraño ver a dos mestizos enfrentarse a su poder con tanta facilidad. Eran débiles, no empuñaban ninguna espada sagrada de los dioses ni una espada demoníaca forjada en el infierno. Las armas que empuñaban eran simples falsificaciones de cristal. Y, sin embargo, habían afrontado las primeras etapas de su ira sin miedo, ni habían sido derribados como insectos. Exasperante. Llamar a esas cosas oponentes de su grandeza, verlas sobrevivir a sus poderes sin siquiera renunciar a un miembro para acercarse. No un dragón glorioso como saber, sino ladrones acechadores que desafiaron el juicio adecuado a voluntad de sus mejores. Era repugnante siquiera considerarlo. Y es hora de ponerle fin. Dejó caer a saber para colgarlo de la empuñadura de la Higa Lima que había convocado como su torre de asedio y levantó la mano. La cadena con la que había atado su forma insensible se despertó de golpe, su longitud ilimitada entró en una docena de portales y salió de una docena más, rompiéndose como los tentáculos de una bestia enojada. Enkidu agarró 12 de sus tesoros favoritos del suelo y los retiró, enviando las cadenas en espiral a su alrededor incluso mientras la lluvia continuaba desde arriba. Casi se rió en voz alta cuando los falsificadores tropezaron, incluso la extraña presciencia de combate que poseían fue tomada por sorpresa por este ataque repentino desde un ángulo completamente nuevo. Archer reaccionó más rápido, por supuesto, saltando hacia atrás apenas a tiempo para evitar un hacha encadenada que le abrió el estómago. El golpe se convirtió en una simple herida superficial en lugar de derramar sus órganos internos, pero aún así era la primera herida que había recibido y lo ralentizaría a medida que las espadas continuaran lloviendo. Y Gilgamesh lo ralentizó aún más cuando una de las hojas que cayó no era una espada. Archer siseó consternado, tapándose la boca cuando un misil dorado explotó junto a él, no en una explosión de fuerza sino en una ola de nocivo gas negro que rodó sobre él. La maldición del veneno encantado se apoderó de inmediato, y el farsante sintió arcadas de sangre cuando comenzó a devorar su carne. Lo más probable es que no lo matara. Era una maldición hecha para matar humanos, no espíritus. Pero nada con forma física podría absorberlo sin sufrir. Al otro lado de la batalla, el joven pobre cayó y Gilgamesh casi volvió a reír. Una espada brillante le atravesó el hombro y ni siquiera pudo gritar mientras caía hacia atrás, aplastado por el peso del golpe, y luego arrastraba como un títere mientras la cadena seguía girando y arrastrándolo. Pues bien, te veré arrastrado y preocupado hasta morir como a un animal. Un final apropiado para una criatura así, ¿no? Sufre y muere, cosita. El niño giró, arrastrado por el arma, aplastado contra el suelo irregular y chocando contra una docena de armas que sobresalían del suelo. Lo más probable es que ya estuviera muerto, y ahora su cadáver sería aplastado, desgarrado, cortado hasta convertirlo en carne roja y húmeda. Todavía está vivo. El niño golpeó su espada contra el suelo, deteniendo brevemente su avance, y Gilgamesh sintió que sus ojos se agrandaban en algo parecido al shock. No por la supervivencia del niño, sino por su apariencia. Su piel estaba cortada en una docena de lugares, y debajo no había sangre ni hueso sino metal brillante. El niño se levantó del suelo, aprovechando el impulso de la cadena una vez más mientras continuaba balanceándose, su expresión no era de dolor sino de rabia mientras se dirigía hacia la hoja central, sus manos extendiendo la mano hacia saber una vez más. Mestizo, ¿te atreves a usar mi cadena así? Gruñó, invocando 100 nuevas espadas, un muro de luz y metal dentro de la puerta brillante, para destrozarlo por esta monstruosa ofensa. He creado más de 1000 espadas desconocido hasta la muerte, ni conocido hasta la vida. Un centenar de misiles volaron desde arriba y fueron recibidos por 100 más disparados para alcanzarlos con precisión milimétrica. La explosión de magia y metal resonó durante la noche, la onda expansiva se estrelló contra los 4 como una bola de demolición. Los atípicos del enjambre se movieron, hambrientos y necesitados, para consumir al intruso. Kire y Kotomine no pareció moverse. En un momento estaba desarmado, las siguientes 3 espadas cortas estaban en cada mano, y los restos de una docena de gusanos cayeron a su alrededor, cada uno cortado limpiamente por la mitad, todavía retorciéndose mientras morían. Zouken suspiró. Bueno. Normalmente me haría mucha gracia una visita así. Siempre es agradable cuando una cosa hueca actúa como si tuviera algún deseo propio. Pero fuiste una tontería al entrar en mi laboratorio cuando estoy de tan mal humor.
Joven Kotomine, incluso si fuera solo para ver a estos dos sufrir y morir. ¿Sabes? El problema es que no la entiendes, dijo Kotomine suavemente, mientras seguía bajando las escaleras casualmente, como si realmente no fuera consciente de que estaba pisando cadáveres frescos. No los culpo. Ninguno de ustedes, en realidad. En verdad, sospecho que Zouken no podría si lo intentara, porque en su mente solo hay una existencia verdadera, la suya, y todos los demás son meros títeres de sombras. Y tú, Caster, casi te compadezco. Tu vida ha sido moldeada tanto por el dolor y el horror que no puedes imaginar que alguien que haya experimentado tales cosas pueda tomar otra forma que la tuya. Suspiró, y el sonido no fue nada triste, sino casi caprichoso. Te hace hermoso. Cuando algo nace como malo, lo encuentro muy angustioso. Cuestiono el lugar de tales cosas en el diseño de Dios, porque todo el mundo rechaza tal existencia y ve que es anormal. Pero algo como tú que ha sido deformado, aplastado y atormentado en el mal es bastante tranquilizador. Se siente más como un orden natural que es sensato, un recordatorio de que los seres que comenzaron como normales pueden convertirse en monstruos por circunstancias oscuras. Lo aprecio. Caster continuó sollozando incontrolablemente. Kirei se detuvo para escuchar durante unos segundos, antes de dar otro paso y decir, ¿te gustaría salvarla? ¿Qué? Caster jadeó, tosiendo sangre. Ella todavía vive, apenas. Ese es su don, soportar y asumir el dolor que aplastaría a las almas inferiores. Lo he visto yo mismo, dijo Kirei. No puedes salvarla, ni yo tampoco. ¿Pero no es ella tu diosa? ¿No podría salvarse a sí misma? Simplemente necesitas pedirle que lo desee. Zouken se rió entre dientes. Bueno, ese es un pensamiento delicioso. Kirei Kotomine, un sacerdote virtuoso que trae esperanza a los moribundos. Gracias, joven, me has divertido y le has traído algo de alegría a este anciano. Sin embargo, no tanto como lo haría un nuevo cuerpo. Y como ya estás aquí. Devorarlo. Kirei miró a su alrededor sin preocupación mientras el enjambre se preparaba para cargar en masa, gusanos no solo por todos lados, sino trepando por las paredes para caer desde el techo. No entiendes a esta chica, Caster, porque es algo completamente opuesto a ti. Soportó el dolor y el terror sin quebrarse por dentro. No anhela sangre ni venganza, y no piensa en sí misma. Su preocupación es por los demás. Si esto es cierto o no en las partes más oscuras de su alma es irrelevante, ¿entiendes? Porque ella sabe que la oscuridad existe y luchará contra ella siempre, pero yo la entiendo, aunque de la misma manera que un científico entiende el tema que estudia. Porque entiendo a Kiritsugu Emiya. Porque entiendo a Shiroru Emiya. Porque entiendo aquello que es mi antítesis en todos los sentidos. Los gusanos cargaron, una horda abrumadora que lo engulliría en segundos. No era posible defenderse y, aún así, no mostró miedo, simplemente preparó sus espadas de nuevo. Pregúntate qué es lo que Sakura vendría aquí y moriría para proteger. Y muéstrale que ha fallado. Los primeros insectos apenas habían comenzado a morir en sus espadas cuando Caster envió su mente a sumergirse en lo poco que quedaba de Sakura, en más una oración que un hechizo. Estaba muriendo y era correcto y apropiado. En realidad, ella nunca había estado viva, por lo que su muerte fue el final correcto para todo esto. No creas eso. Eras una persona y merecías más. La habían dejado a un lado en las sombras cuando era solo una niña pequeña. Había visto crecer a su hermana, fuerte y orgullosa bajo la luz del sol, mientras ella se pudría en la oscuridad. Y aunque había llegado a odiarla, también la amaba. Rin era todo lo que quería ser, y por cada gota de envidia sentía que había un océano de admiración y orgullo de que su hermana mayor se hubiera vuelto tan maravillosa. Morir para proteger a Rin, aquí, era algo de lo que podía estar orgullosa. No tiene sentido. Sin valor. Tu vida no debería desperdiciarse tan rápidamente. Se había sentido incapaz de amar o ser amada, una cosa espantosa y plagada de gusanos que nada podría aceptar jamás. Sin embargo, había encontrado amigos y compañeros. Fujimura Sensei. Mitsuzuri Senpai. Incluso si ella siempre había estado separada de ellos, incluso si sus emociones estaban demasiado rotas y atrofiadas para conectarse verdaderamente, habían sido buenas personas. Detener la guerra del Santo Grial para proteger sus vidas fue un buen final. La guerra nunca terminará, no mientras la fuente permanezca enterrada, mientras el niño oscuro siga por nacer, no habrá salvado nada. Solo había encontrado un hombre que la llamaba. Uno con el que realmente pudiera vincularse. Aunque era un monstruo, había amado a Shiroru Emiya con cada parte de sí misma.
Era una emoción que había creído incapaz de sentir durante tanto tiempo. Pero encontrar a alguien que fuera tan similar a ella y, sin embargo, tan fundamentalmente diferente, alguien que pudiera entenderla mientras seguía avanzando, alguien que estuviera vacío y, sin embargo, tuviera un sueño. Él era una luz brillante que la llamaba, la iluminaba, le daba un ancla para su futuro. Si las cosas hubieran sido diferentes, si ella hubiera sido una chica normal que pudiera casarse y tener hijos, él sería con quien querría estar. Para protegerlo, para preservar sus sueños y su futuro, aunque fueran imposibles. Para ella, eso era algo por lo que valía la pena morir. Niña idiota, ya no hay más sueños felices para ti. Mira lo que has elegido. Sakura abrió los ojos. ¿Crees que un monstruo sádico no tomará una pequeña venganza? La escuela, el club de tiro con arco. El edificio ardía y los sonidos del fuego crepitante solo eran comparables al zumbido de los insectos y el chirrido de los gusanos hambrientos. Una de las mujeres todavía estaba viva, pero Sakura no pudo reconocerla por los gritos. ¿Que un hombre que ha matado a cientos para prolongar su vida no la prolongará más? ¿Que un hombre que ha pasado toda tu vida atormentando tu cuerpo no usará esto para atormentar tu espíritu? La casa en ella, o más bien su cáscara quemada. Zouken salió por la puerta principal y, como idea de último momento, se quitó un trozo de la camisa manchada de sangre de Shirou que todavía estaba pegada a su nuevo cuerpo. Que un monstruo que ha sacrificado su alma por el santo grial y finalmente ha encontrado un camino no lo intentará otra vez. De vuelta a este lugar, de vuelta a la mansión, de vuelta a la oscuridad. Una mujer sollozando y gritando se retorcía en el pozo de lombrices, y Sakura sintió que su sangre se convertía en hielo y su mente se disolvía en estática al reconocer la voz, mientras esas cosas sucias se arrastraban sobre, dentro y a través de la joven con espasmos, con las manos rotas. Y su lengua cortada para detener cualquier magia, mientras Zouken observaba con una sonrisa la preparación de su próximo recipiente, e incluso sin lengua, Rin de alguna manera seguía gritando. Sakura se despertó. No fue una explosión, en realidad no. No había luz, ni sonido, ni fuerza. Más bien, fue una loca efusión de maná que atravesó el sótano, no como una sola onda de choque sino como 1000 zarcillos individuales. Cada uno atacó, retorciéndose y entrelazándose entre sí, para apuntar y empalar a un solo gusano. Los locos silbidos y los gritos sedientos de sangre del enjambre fueron silenciados en un único y brutal segundo, ya que cada uno de los insectos atacantes murió instantáneamente, sin siquiera la posibilidad de que se produjera un estertor. Su piel pálida se oscureció a medida que los zarcillos crecieron dentro de ellos, un destino irónico para los parásitos nacidos para consumir humanos y reemplazar órganos. Cuando las sombras regresaron a Sakura, todos los gusanos atacantes habían desaparecido. Simplemente se fue, ni siquiera sangre ni cadáveres quedaron atrás. El resto del enjambre, lleno de un terror justificable, había huido a rincones oscuros, luchado por volver a caer en sus agujeros, mordiéndose unos a otros para llegar a algún lugar oscuro y seguro a cualquier precio. Kirei sonrió, incluso mientras Zouken miraba conmocionado y horrorizado. Sakura se puso de pie, y el sangriento agujero en su pecho era una niebla negra sangrienta que envolvía su cuerpo como un vestido, sus ojos vacíos, las venas de su cuello se volvían de un rojo brillante que ya comenzaba a teñirse de negro. Tú. No les harás daño, siseó, su expresión llena de más rabia de la que jamás había tenido en su joven vida. Su mirada nunca abandonó el suelo, sus ojos todavía estaban ciegos y medio muertos, pero su presencia estaba fijada en Zouken con la intensidad de un halcón a punto de abalanzarse sobre su presa. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No me importa. Pero mi hermana. Mis amigos. La única persona que alguna vez he amado, levantó la mirada y sus ojos ardieron de color escarlata mientras las venas negras bombeaban por su cuerpo, los restos arruinados de su pecho se sellaban. No les harás daño. Nunca más volverás a lastimar a nadie, monstruo. Las sombras a su alrededor arremetieron con su ira, y Kirei Kotomine rió y rió. El silencio del campo de batalla era realmente inquietante. Archer y Gilgamesh estaban de pie, mirándose a los ojos y cada uno preparando 100 armas. El sirviente de rojo estaba encorvado, con el cuerpo cortado y perforado y veneno cubriendo sus heridas, pero estaba erguido. Si sintió algún dolor, su expresión no lo demostró. Más bien parecía más seguro que nunca de su victoria y el olor a fuego y hollín lo rodeaba. Shirou, por el contrario, se puso de pie lenta y dolorosamente, con la inconsciente saber detrás de él mientras la protegía con su cuerpo. Arquero. B.
Has hecho más de lo que esperaba, dijo el sirviente rojo, sin quitar nunca los ojos del dorado. No creo que puedas salvarla. Pero nunca aprenderás nada hasta que falles, así que mejor escapárate e intentarlo. ¿Qué? Escucha, idiota, no puedes simplemente decir cosas como escaparse cuando estoy peleando junto a ti. He hecho tanto como tú y, a diferencia de ti, incluso salvé a saber mientras tú lo hacías. No hagas nada. ¿Estás siendo un mocoso además de ser un idiota? Te he salvado la vida una docena de veces. La única razón por la que todavía estás vivo es porque has estado robando mis habilidades y usando mis espadas, gruñó Archer. Ahora vete. Resulta que tendré que hacer todo lo posible para matar a este. Mira, no puedes simplemente llamar mocoso e idiota a tu compañero de combate, idiota. He estado soportando tu abuso todo este tiempo porque pensé que tenías razón, incluso si era horrible. Pero me acaban de apuñalar. Otra vez. Y no estoy de humor para ti ahora mismo. Solo cállate y dime cuál debería ser la próxima estrategia para que podamos luchar contra él mientras mantenemos a Saber a salvo. Tú, ya lo dije. Vete y sobrevive, o me aseguraré de que tú también mueras cuando luche contra esto. Cada vez que creo que puedo respetarte aunque sea un poco, haces algo que me recuerda por qué no puedo soportar verte, así que cortarte con una flecha perdida solo mejoraría mi noche. Ja. Bueno, diré que quizás ustedes dos extrañaron su vocación como comediantes, dijo Gilgamesh con una risa complácida. Debería estar más enojado ahora, pero creo que ese chico me ahorró algunos problemas, así que lo dejaré pasar y simplemente disfrutaré lo que viene después. Los ojos de Archer y Shirou se abrieron con idénticas expresiones de sorpresa, aunque fue Archer quien se dio cuenta primero de cuál era la implicación. Chico, aléjate de ella. Un poco antes de que terminara la frase, Saber hundió su espada en la espalda de Shirou, la brillante hoja negra salió de su estómago, la sangre hirviendo contra el maná que brotaba de ella. Shirou no gritó, físicamente no podía emitir el sonido. Simplemente cayó hacia adelante, deslizándose fuera de la espada mientras Saber lo arrojaba a un lado y se mantenía erguido, cubierto de oscuridad. Miró a los dos arqueros, sus ojos dorados llenos de nada más que ira animal frenética, y el suelo debajo de ella se hizo añicos por el peso de su poder cuando algo frío y hambriento rodó sobre ella. El viento a su alrededor rugió como un ser vivo, enviando espadas venerables volando como basura mientras ella se preparaba. Gilgamesh se rió y abrió su bóveda de par en par, el aire detrás de él brillaba como una única pared dorada que se habían abierto tantos portales. Bueno, entonces, algo aterrador se ha despertado. Veo que simpatizas mucho con esa cosa con la que Kotomine está jugando, Saber. Bueno, no te preocupes, me aseguraré de seguir rompiéndote hasta que me cumplas. En cambio, tener un dragón para vigilar mi tesoro es simplemente demasiado poético para ignorarlo. Continuemos, entonces, con el proceso de domesticarte. Archer miró a uno y otro e hizo una mueca. No es ideal. Si quiero tener siquiera la posibilidad de matar a cualquiera de ellos, supongo que no tengo otra opción. Lo siento, Rin. No creo que nos volvamos a ver, y sé que fui un pobre siervo contigo. Pero, bueno, fuiste divertido. Si el niño vive, cuídalo, ¿vale? Él, no, realmente no tenemos esperanza. Han resistido el dolor para crear muchas armas. Aún así, esas manos nunca sostendrán algo tanto. Saber como Gilgamesh se sobresaltaron cuando las llamas que rodaban por el destrozado campo de batalla se fusionaron, extendiéndose y creciendo para rodearlos a todos, pero sin calentarlos en absoluto. El calor, en cambio, procedía del hollín que llenaba el aire incluso cuando los sonidos de una fragua comenzaban a llenar el aire. Martillos golpeando y engranajes girando, hornos rugiendo, todo acentuado por el abrumador olor a ceniza y metal fundido. Mientras rezo, Unlimited Blade Works. Capítulo 30. Nacido en la oscuridad. No fue una batalla. Ni siquiera fue una masacre. Ambos términos implicaban la posibilidad de que hubiera más de un resultado posible, y desde el instante en que Sakura atacó con furia, solo había una forma en que las cosas podían terminar. Esta no fue una batalla. Fue un acto de Dios. La sombra avanzó como un tsunami, una ola de oscuridad que devoró la tenue iluminación del sótano, y Zouken quedó envuelto. Su mente saltaba de gusano en gusano, volviéndose cada vez más desesperado a medida que el enjambre era consumido, reducido a nada más que energía cruda para que Sakura la devorara. Tenía planes. Defensas. Trampas.
Los hechizos tejidos en la carne de los gusanos estallaron, contraatacando con locura, y las frenéticas criaturas murieron para impulsar barreras y maldiciones de defensa. Fueron arrastrados como telarañas por un huracán. Zouken gritó. En silencio, solo en su mente, o más bien en lo que quedaba de su mente, mientras la avalancha de muerte seguía el rastro de su enjambre, fluyendo por cada grieta, cazando a cada familiar, y su conciencia dividida entre ellos comenzó a deshilacharse, doblarse, destrozarse. Y luego, en medio de este caos, un único zarcillo negro atrapó y atravesó al gusano cresta central que huía mientras excavaba, haciendo todo lo posible por huir antes de ser encontrado entre la horda. Ya no quedaba suficiente de Zouken para ser verdaderamente una persona. Pero el asiento de su alma, el corazón de su existencia. Lo que quedaba de Zouken lanzó un grito final ante la violación, mientras Sakura tomaba sus años de dolor, de pérdida y de contaminación y los apuñalaba en el centro mismo de su esencia como una daga. Una niña furiosa y traumatizada presentó su verdadero yo, cada parte de ella hasta las partes que más detestaba, en contra de la antigua y todopoderosa voluntad de Zouken Makiri. Y redujo esa voluntad a hilos húmedos y sibilantes. No quedaba suficiente de Zouken para sentirlo, mientras se alejaba. Su mente fue borrada mucho antes de que su alma finalmente se hiciera añicos, todo lo que alguna vez fue o sería arrastrado a la oscuridad y consumido como si fuera carne. Pero Sakura lo sintió y, a su pesar, lloró, no por verdadera tristeza. Simplemente porque en cualquier nivel en el que todavía fuera capaz de sentir misericordia, reconoció que era la única persona en la tierra que la sentiría. Saber dio un paso atrás, analizando el nuevo mundo que la rodeaba con el aire de un animal cauteloso. No miedo, sino precaución. Gilgamesh, siendo Gilgamesh, reaccionó con molestia. Una cánica de la realidad, y pobre. Acerca de lo que esperaría de ti. Húmeda, sencilla y ofensiva a mis ojos. Juzgar basándose en las primeras impresiones puede ser peligroso, rey de los héroes, dijo Archer, levantando distraídamente una espada del suelo. Este lugar es mi mundo interior y podría llamarse mi territorio como mago. Cada espada que he creado está aquí, lista y esperando ser utilizada. Toda esta esfera de la realidad es un arsenal gigante, y todo es apuntando directamente a ti. La expresión de aburrimiento irritado de Gilgamesh se contorsionó en un gruñido, sorprendente por lo inhumano que parecía en su rostro normalmente hermoso. Te jactas de un almacén de basura falsificada. Todas y cada una de las espadas aquí no son más que copias baratas. Haces alarde de tus crímenes con orgullo y no esperas castigo, mestizo. Una docena de espadas atacaron. Y fueron recibidos por una docena más, todos disparando desde el suelo como disparados por un arco invisible para enfrentar y desviar la salva de la puerta de Babilonia. Y sin previo aviso, un 13º se disparó contra el rostro del rey dorado desde apenas 10 metros de distancia, obligándolo a levantar su mano acorazada para aplastarlo. La hoja produjo chispas cuando se hizo añicos contra la armadura dorada, el impacto lo derribó con suficiente fuerza que sus botas cavaron una zanja de 1 metro de largo en el suelo y un trozo de metralla le cortó la mejilla. Gilgamesh presionó su mano sobre el corte, alejándola lentamente para mirar la sangre en su guante, y debajo de la ira en su rostro, algo más comenzó a pudrirse. Solo una insinuación de algo que pudo haber sido duda. ¿Sabes? Podría hacer una declaración filosófica aquí, dijo Archer secamente. Pero en lugar de eso, solo voy a recordarles que una espada falsa todavía está afilada y hecha de metal, que es en realidad todo lo que necesita ser. Y como su nombre lo indica, no me quedaré sin ella en el corto plazo. Envía tus tesoros a miles, vacía tu armería. Lánzame 1 millón de espadas. Las igualaré a todas, y mi primer millón te arrancará el corazón. Aquí voy, rey de los héroes. Créeme, no tienes suficientes armas en stock. La niña cayó de rodillas, las sombras a su alrededor entraban y desaparecían, formando un charco a sus pies. El monstruo voraz y devorador fue reemplazado por algo con más forma y función como una anémona de mar, lista para arremeter contra cualquier cosa que se acercara a ella. Sakura, te has vuelto tan hermosa, murmuró Caster, sonriendo incluso mientras la sangre se escapaba de su boca. Sabía que eventualmente sucedería. Pero verlo, Sakura se rodeó con sus brazos y se estremeció. Vuele, estás siendo rechazado por el mundo, dijo Kotomine, hablando con una gentileza genuina que la mayoría habría considerado imposible para él. Te has convertido en un recipiente, no, más bien en un avatar, de una fuerza que no tiene lugar en esta tierra. Y así, la realidad misma busca borrarte, detenida solo por tu poder.
Sakura clavó sus uñas en su brazo, clavándose hasta que perforaron su manga, la sangre manaba debajo de ellas. Huele. SHHHH, todo estará bien. Encontraremos una manera de superar esto, susurró Caster, acercándose lo suficiente como para poner una mano en la pierna de Sakura. Me tienes. Has concedido mi deseo. Y yo te protegeré. Juntos, nosotros, Sakura se arrodilló y, sin decir una palabra, hundió su mano hasta la muñeca en la espalda de Caster. La sirviente convulsionó, la sangre que cubría su boca y espalda se espesó, congelándose del líquido a algo negro azabache y semisólido que comenzó a retorcerse, girándose sobre sí mismo y hundiéndose en su carne. Intentó gritar, pero nada salió de su boca salvo los mismos zarcillos negros retorcidos que cubrían el suelo alrededor de las dos mujeres. Su piel se arrugó y se secó en segundos, secándola mientras algo fluía fuera de ella y subía por el brazo de Sakura, las venas bombeaban de forma antinatural y en la dirección equivocada, y a cambio, Sakura solo daba la oscuridad que se retorcía dentro de su cuerpo, desgarrando. Lo lamento. Sé que esto duele, dijo algo que era Sakura y sin embargo no era Sakura. Pero hay tantas cosas que necesito hacer. Hay tanta gente que necesito salvar. Pero hace tanto frío, duele tanto. Yo, puedo ayudarte, por favor. Sí. Puede. De hecho, ya lo eres. Lo último que Caster vio antes de que unos zarcillos negros con bordes afilados le sacaran los ojos fue a Sakura, sonriéndole con genuino afecto y gratitud en su rostro. Gracias, Medea. Lo que hago, lo hago por amor. El mundo dentro de la mármol de la realidad era algo muy parecido al infierno. La puerta de Babilonia brillaba como una estrella en medio del humo y las cenizas, arrojando armas en una lluvia de oro y acero. Ninguna hoja dio en el blanco. Las espadas esparcidas por la herrería de otro mundo saltaron hacia ellos con precisión impecable, interceptando a todos y cada uno en el aire. La fuerza de los impactos hizo que el humo que inundaba el mundo falso se agitara, desgarrando las espadas que chocaban en una tempestad espesa y asfixiante. Los dos arqueros atacaron una y otra vez, sus flechas chocando eran un grito constante de metal contra metal. Por toda la evidencia visible, en este mundo estaban igualados, un perfecto contraataque entre sí. Por eso la presencia de un desempate fue tan desafortunada para todos. El acero y el fuego fueron expulsados del lugar del impacto cuando una ola de luz negra los atravesó. La espada de saber, extendida a casi 100 metros por una enorme capa de energía negra y viento aullante, atravesó el campo de batalla en una ola gigante y aplastante que dispersó las espadas caídas como si no fueran más que réplicas de papel. Archer y Gilgamesh saltaron como uno solo, el viento mismo les dio suficiente vida para evitar lo peor del corte. Y dejando a Archer en el aire cuando Saber se abalanzó sobre él como un rayo negro. ¿Por qué yo? Gritó, desviando sus espadas nuevamente, incluso las rotas se apresuraron a cortar al Servant que cargaba antes de que pudiera cruzarse con él, y, seamos honestos, matarlo, a mitad de la caída. Una docena de espadas la golpearon. Y rebotó. Apenas consiguió otra espada en sus manos a tiempo para repeler el golpe cuando ella lo alcanzó, y rápidamente quedó claro cuál era el problema. Delineando su armadura y rodando sobre ella había un aura de maná que lo golpeó como una pared de acero casi un segundo antes de que su espada impactara. Siempre había tenido la capacidad de agregar maná a sus golpes o fortalecer sus extremidades con él en ráfagas, pero esta era una ola casi sólida, envuelta alrededor de ella como una segunda armadura. Su espada impactó la de él en el instante en que aterrizó, y en el momento en que ocurrió el impacto, se encontró repentinamente en el aire nuevamente. Bueno, al menos por un segundo, antes de que cayera al suelo y comenzara a saltar como una piedra en un lago. El suelo estaba cubierto de espadas. No fue su mejor momento. Gilgamesh se rió, lo que hizo que la experiencia fuera mucho peor. Ah, sí, supongo que olvidé mencionar que es bastante duradera. Entre la explosión de maná y sus misiles con espada son casi inútiles. La carga de saber continuó sin pausa, la persecución irreflexiva de un tiburón tras sangre, bajando su espada a la cabeza de Archer en el instante en que se puso de pie. Levantó un par de espadas y sacó 3 más desde todos los ángulos para cruzarse con su corte. Excalibur cortó 4 de las espadas, deteniéndose solo cuando estaba a la mitad de la última hoja en la mano derecha de Archer. Por supuesto, aunque los ataques a distancia tienen un valor limitado, dijo alegremente Gilgamesh, dejarla entrar en el rango cuerpo a cuerpo es prácticamente un suicidio. Realmente lo había olvidado, pensó Archer mientras la espada negra seguía cortando su hoja, lo mucho que lo odio.
No era exactamente una solución ideal, y ciertamente no tenía mucho pensamiento táctico detrás, pero Archer se estaba quedando sin tiempo para algo inteligente y por lo tanto eligió una táctica que el propio Gilgamesh habría aprobado. Una exageración ridícula. Reunió cada espada que su mente podía manipular, cada espada que podía proyectar conscientemente, y las disparó todas a la vez. Al parecer, las heridas de saber y la sed de sangre habían disuelto su mente, pero algún nivel de sus viejos instintos debía haber permanecido. Porque, como mínimo, todavía era capaz de reaccionar ante una pared de metal casi literal que se acercaba a ella desde todas direcciones, con flechas de espada tan gruesas que borraban el paisaje detrás de ellas. Se dio la vuelta ante la nueva amenaza y la enfrentó de frente. Y, por supuesto, quedó literalmente enterrada bajo una montaña de metal cuando cerca de 1000 espadas la golpearon simultáneamente. Archer suspiró aliviado mientras sacaba 2 espadas nuevas de la pila y buscaba a Gilgamesh nuevamente. Esto se parecía más a un sellado que a matarla. De hecho, probablemente ni siquiera resultó herida. Pero le tomaría unos segundos salir, al menos. Cada instinto de su cuerpo, provocado por siglos de experiencia en combate, le decía con repentina y terrible urgencia que necesitaba moverse. Así lo hizo, lanzándose hacia la izquierda. Un poco tarde. El misil dorado no alcanzó su corazón, pero había sido disparado casi a quemarropa detrás de él, y esquivarlo por completo era imposible. Fue golpeado de lleno en el hombro derecho y su esquiva se convirtió en una caída loca cuando el impacto lo hizo perder el equilibrio, ondas de agonía surgiendo de la venerable espada apuñalada a través de su cuerpo. No estaba empalado en él, vio cuando finalmente logró enfocar sus ojos. Le había atravesado completamente el hombro, dejando el brazo colgando solo de unas pocas tiras de tendones y músculos. Bien hecho, Faker. Has inmovilizado a mi nueva mascota para mí y fuiste lo suficientemente educado como para prestarle toda tu atención como lo hiciste, dijo Gilgamesh, casi cálidamente, mientras desaparecía de la vista. El aire a su alrededor brilló cuando se hizo visible, fusionándose en un largo sudario de seda que revoloteó hasta el suelo a sus pies antes de desaparecer de regreso a su sala del tesoro. Lo apruebo. Como recompensa adecuada, aligeraré mi sentencia sobre ti y te concederé una muerte rápida. Eres todo corazón, murmuró Archer. Encajó una espada en su mano buena y atravesó el dolor, arrastrándola hacia las profundidades de su forja en busca de las espadas realmente malas. No tenía ninguna posibilidad de igualar la resistencia de Gilgamesh con su cuerpo dividido por la mitad, por lo que tendría que hacer esto rápido y solo esperar no estar haciendo una carrera suicida. E incluso si lo fuera, podría llevarse a Gilgamesh con él. Estalló en un movimiento repentino, espadas saltando del suelo en números como copos de nieve en una tormenta de nieve, interminables y crueles mientras buscaban el corazón del rey dorado. Él igualaba a todos, su tesoro iluminaba el mundo ilusorio como un sol caído del cielo. Y aproximadamente 30 de ellos explotaron en una ráfaga de fuerza que en realidad hizo que el hombre con armadura retrocediera unos sólidos 20 metros, sus botas cavaron trincheras en el suelo mientras la metralla caía sobre él, arrancando chispas de su armadura y cortándole la cara en un docena de lugares. Todo lo cual le importaba muy poco ante la carga de Archer cada vez más rápida mientras cabalgaba la onda expansiva de los fantasmas rotos que había escondido entre la tormenta de espadas. Sakura se puso de pie, dejando que la cáscara marchita se derritiera en su sombra, y suspiró aliviada. Mucho mejor. Kirei parpadeó. No es lo que esperaba, diré. Sakura se rió, un sonido angustiosamente feliz y juvenil. Ah, sí, supongo que para ti habría parecido extraño. Pero Caster y yo compartimos una mente por algún tiempo, y absorbí ciertos fragmentos de su conocimiento. Todo lo que hice fue usarlo para tomar el resto. Esperaba que así fuera. Ayudaría a controlar un poco mejor este maná furioso, y el dolor definitivamente es menor. Ella suspiró. Supuse que podría haber intentado hacerlo sin destruir su mente, pero, bueno, ella lastimó a Senpai e incluso intentó matar a Nesan. La amaba, de verdad, pero tuve que castigarla por eso. Estoy seguro de que lo entendería. Y si lo piensas bien, una parte de ella existirá dentro de mí para siempre, así que ni siquiera fue tan duro. Ah. En aras de la honestidad, entonces, diré que no he hecho nada para dañar a ninguno de sus seres queridos, dijo Kirei con calma. Sin embargo, asesiné a tu padre biológico. Si deseas matarme por esto, por supuesto. Ella sonrió aún más. No, realmente no me importa. Mientras me ayudes, te dejaré vivir separado de mí.
No tienes nada que realmente necesite, y tampoco me importa tenerte conmigo. Así que no hay muchas razones para consumirte. Por supuesto. ¿Y puedo preguntar cuáles son tus planes que requieren mi ayuda? Preguntó. Bueno, no requerir, pero si deseas ayudarme, creo que el siguiente paso debería ser consumir a Saber y a Archer, ¿no? ¿Buscas el Santo Grial? Soy el Santo Grial. Lo que busco es algo más simple, pero algo que el mundo no permitirá que suceda. Así que necesito cambiar el mundo. O tal vez salvarlo, dijo Sakura suavemente, cerrando los ojos. Cuando los abrió de nuevo, las pupilas se habían puesto de color rojo sangre. ¿Crees en Dios? Kirei ni siquiera se molestó en señalar por qué esta era una pregunta extraña para un sacerdote. Ella merecía algo mejor. Quiero creer que todas las cosas tienen un propósito, incluso aquellas que parecen no tener lugar en la sociedad o, de hecho, no tener lugar en el mundo. Que todas las criaturas vivientes tienen algún papel, que incluso las cosas que se consideran rotas o el mal puede tener un propósito trazado por la divinidad. Sakura sonrió con tristeza y levantó una mano para darle una palmadita en la mejilla, y él casi se sobresalta ante la muestra de simpatía. Y eso está mal. Un ser de infinito poder y infinita compasión no permitiría que este mundo vil y corroído exista. Las únicas conclusiones lógicas son que Dios no existe, o que a Dios no le importa. Y encuentro que no puedo dejar tal. Este es un mundo cruel, ya no, ahora que finalmente tengo algo que proteger, algo que amar. Así que vamos a crear un Dios, Kirei. Habrá un mundo nuevo y magnífico, sin sufrimiento ni pérdida. Y tú, finalmente tendrás el propósito que anhelas, directamente transmitido de un ser inmaculado. Algo que pueda darte respuestas, y explicarte de una vez por todas lo que llenará el vacío que hay en tu interior. Más que conocimiento, verdad. Lentamente, apenas capaz de aceptar la posibilidad, pero incapaz de negar la dolorosa esperanza que sus palabras inspiraban, dijo: yo, nunca te dije nada de eso. Te dije mis pensamientos, pero no los sentimientos que los inspiraron. ¿Cómo? Angra Mainyu te recuerda, Kirei Kotomine. Pero no es el final de tu camino, dijo tranquilizadoramente. Es el comienzo. Las semillas del Edén, por así decirlo. Solo necesito sembrarlas adecuadamente, y tú, solo necesitas seguirme. Si soy una diosa, tal vez podrías considerarte mi primer sacerdote. Kirei respiró hondo, temblando en algo parecido al asombro religioso por primera vez en mucho tiempo. En ese caso, supongo que es necesario un sacrificio. O, dado que parece ser una mujer nueva, tal vez regalo de cumpleaños podría ser un término más apropiado. Abrió su túnica y sacó un pequeño paquete que colgaba de su cinturón con una cuerda. La abrió y sacó una mano cortada, todavía cubierta con un brillante guante dorado. Lentamente, casi con reverencia, se lo acercó. Sakura se rió como una niña una vez más. Oh, qué dulce. Sé exactamente qué hacer con él. Zarcillos negros comenzaron a separarse de su sombra, deslizándose hacia la extremidad cortada como niebla en el viento, y lentamente comenzaron a envolverla, abriéndose paso bajo la armadura. Fue una táctica horrible. Lo había sabido desde el momento en que rompió las espadas, sabiendo que serían interceptadas. Archer sintió que el calor de la explosión quemaba la capa superior de su piel, sintió que la metralla se enterraba en los músculos de su espalda en una docena de lugares. Fue una táctica espantosa, horrible. Pero funcionó. La agonía floreció a través de él, su embestida se aceleró a velocidades absurdas mientras cabalgaba la onda de choque, con su espada apuntando al ojo de Gilgamesh. El rey loco levantó una mano enguantada para proteger su única carne expuesta, confiando en que su armadura la protegería. Archer sonrió, a pesar de saborear la sangre, y cambió su puntería casi imperceptiblemente para atravesar con su espada una articulación en la armadura del otro Servant, entre su guante y su brazalete. Y, como consecuencia necesaria de ello, a través de su muñeca. Gilgamesh gruñó y llamó a un trío de espadas directamente encima de ellos que se lanzaron hacia la cabeza de Archer. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Dos espadas fueron interceptadas por las propias espadas voladoras de Archer, la última cortó por completo su brazo ya arruinado. Y ninguno de ellos impidió que Archer cortara un estoque recién formado para atravesarlo en el cuello. Gilgamesh cayó de rodillas, tratando de toser sangre pero incapaz de pasar aire por su tráquea hasta que Archer sacó la espada, girándola nuevamente para cortar el ojo derecho del sirviente dorado, y la mitad del mundo se volvió negro.
La espada, a la velocidad del rayo, ya estaba girando de nuevo para ensanchar el corte en su garganta, y en su último esfuerzo se concentró. El cuerpo de Archer se sacudió y Gilgamesh sonrió a través de la sangre en su boca cuando el portal que había manifestado detrás del otro Servant se disparó en la parte baja de su espalda, la espada le atravesó el estómago. Cayó hacia adelante, con la columna cortada, y demasiado tarde, Gilgamesh vio otra proyección. La espada corta negra que prefería, sujeta entre sus dientes. Archer se lanzó hacia adelante y hacia abajo solo con los músculos de la parte superior de su cuerpo, clavando la hoja curva en la frente de Gilgamesh y desgarrando su cara y cuello. Los dos arqueros cayeron, a centímetros de distancia. El mundo de Unlimited Blade Works, su creador incapaz de mantenerlo, cayó con ellos, destrozándose y dejando que la realidad volviera al espacio que había reclamado. Saber, el sello en ella disolviéndose con el mundo falso, se puso de pie. Ella no parecía feliz. Archer, a su pesar, se rió entre dientes. Bueno. Al menos, no puede ser mucho peor, y fue entonces cuando Gilgamesh gritó. Ni un sonido de dolor, nunca dejaría que eso se notara. Este fue un rugido de rabia pura e irreflexiva, provocado cuando el muñón de su mano cortada se volvió negro y zarcillos de oscuridad comenzaron a deslizarse por su cuerpo. Y mientras Archer observaba, abiertamente sorprendido, la extremidad, la carne y la armadura por igual, comenzaron a disolverse, y la oscuridad siguió creciendo. Oh, bien. No estaba segura de que eso funcionaría, pero todo parece haber salido bien, dijo una alegre voz femenina. La sombra surgió del suelo, y Sakura salió delicadamente de los zarcillos retorciéndose, sonriendo angelicalmente, una masa de carne ennegrecida y podrida que alguna vez pudo haber sido una mano humana descansando en su palma. Archer volvió a reírse, un sonido amargo. Oh, mira. Empeoró.